También a los de los grupos de administradores también los saludo, que Dios los bendiga. Oren por este servidor, yo también estaré orando por todos para que Dios haga su obra y complete su buena misión en nosotros. Amén. ¿Cuántos van a recibir palabra de Dios, iglesia? En esta hora, a ver, ¿cuántos van a recibir palabra de Dios? Amén. No se vaya a quedar dormido, dígale que está al lado, no se me vaya a dormir. Dígaselo, dígale, no se vaya a dormir. A los hermanos de la distancia también, cuando escuchen este audio, que no se queden dormidos, porque muchas veces las palabras de uno son como los arrulla y se quedan ahí dormidos, mis hermanos. No se dejen robar la palabra de Dios. Amén. Muy bien, mis hermanos. El mensaje tiene como título en esta ocasión, hoy Dios nos va a hablar, iglesia, sobre la parálisis. ¿De qué nos va a hablar Dios? De la parálisis. Amén. Hay muchos paralíticos. Hay muchos paralíticos, y no solo física, sino espiritualmente. Hay muchos que se han detenido. Escuchen bien, la parálisis, ¿qué hace? Diga, nos detiene, nos estanca. Un paralítico no se puede mover por sí mismo, o si lo hace con mucha dificultad. Hay muchos que están paralizados en el pecado. Hay otros que están paralizados en el alcohol, en las drogas, en los vicios, en las adicciones. Hay otros que están paralizados con el internet. Y el internet los tiene tan atrapados que no los deja ni siquiera venir a la iglesia ni escuchar una palabra. Mis hermanos, el mensaje tiene como título, derrotando la parálisis por medio de la fe. ¿Cómo derrotamos la parálisis, iglesia? Por medio de la fe. La fe, escúchenme bien, es lo único que puede derrotar la parálisis espiritual. Hay mucha gente que está paralizada que ni siquiera la Biblia la lee. Qué pereza leer la Biblia, me duermo cuando leo la Biblia, no sé si la ha pasado. Y qué pereza, no entiendo, por más que trato, no entiendo. Leo un salmo, algo me distrae, suena el teléfono, digo voy a apartarme para Dios, pero no, y se paralizan las personas para buscar la presencia de Dios. Escuchen esta introducción, iglesia. En el mundo en que vivimos existen diferentes tipos de parálisis, todas de una u otra manera dañinas. Existen los diferentes tipos de parálisis que muestra la ciencia médica. Escuchen bien, vamos a hablar de lo que enseña la ciencia y lo que enseña la palabra del Señor. Pero también existe otro tipo de parálisis más peligrosa y dañina para el ser humano, como lo es la parálisis espiritual. Escuchen bien, hay muchos paralíticos espirituales. Un paralítico espiritual lo podemos conocer cuando no quiere buscar de Dios, cuando cierra su oído a las cosas de Dios, cuando le invitan quizás a una reunión como esta y dice, no, yo por allá no quiero ir. Está paralizado en la pereza, en el pecado, en la inmundicia, no en las cosas de Dios. Está paralizado, iglesia. Ya que muchos creyentes en este mundo están siendo completamente paralizados por causa del pecado, por causa de la violencia y la inmoralidad, trayendo como consecuencia sobre sus vidas las enfermedades, la ruina y la muerte por causa de la parálisis espiritual, que lamentablemente digo, iglesia, acaba con la fe y la vida espiritual de las personas. Amén. Ahora escúchenme bien, la parálisis espiritual, un mal que está reposando sobre la iglesia de Jesucristo y el cual debemos erradicar. Amén. Hay que echar fuera de la parálisis. Dígale que está al lado, echemos fuera de la parálisis. Amén. Hay unos que tienen parálisis de sueño, no sé si les ha pasado, donde están durmiendo tranquilamente y sienten que un demonio se les posa, los paraliza, se quieren voltear, no pueden voltearse, sienten como un bulto, como una pesadez en su pecho. Son demonios, espíritus incubos y sucubos, que paralizan a las almas, el espíritu de la persona, para que no busque a Dios. Y eso pasa más que todas las personas que se han apartado de los caminos del Señor. Vive muchos tipos de parálisis, mis hermanos, y hoy Dios te quiere libertar de esa parálisis. Por eso Dios hoy nos trae por medio del Espíritu Santo el mensaje titulado derrotando la parálisis por medio de la fe. Amén. Si algo quiere Dios es que derrote la parálisis hoy en este lugar. Amén. Mis hermanos, escúchenme bien. Según el diccionario enciclopédico, siempre cito el diccionario, es una ayuda para cuando hay palabras difíciles de pronto de digerir. La parálisis, según el diccionario, iglesia, significa o traduce la pérdida o disminución de la motricidad de uno o de varios músculos. Escuchen bien, ¿qué es la parálisis? Es la pérdida
o la disminución de la motricidad. Por eso hay personas paralíticas que no se pueden mover. Amén. El que está en silla de ruedas, por ejemplo, está paralítico, cuadraplégico, no se puede ni mover. Tiene que siempre una persona socorrerlo. Escúchenme bien, estos son los cuatro tipos de parálisis que están causando mucho daño a la humanidad según la ciencia médica. Número 1, está la parálisis agitante. ¿La parálisis qué? Agitante, mis hermanos. O sea, más conocida como la enfermedad de Parkinson. Hay muchas personas que ya llegan a una edad avanzada, como le pasó al Papa Juan Pablo II, como le pasó a muchos artistas que les ha pasado, ya en su vejez, ya no controlan los impulsos y mantienen así, tienen mal de Parkinson, o parálisis prácticamente agitante se llama, la cual consiste, mis hermanos, en los movimientos incoordinados a cierta edad, como les decía ahora y les colocaba ese ejemplo. En segundo lugar está la parálisis facial periférica. ¿La parálisis qué? La facial periférica, donde hay personas que se les paraliza la mitad del rostro. No sé si han visto ese tipo de personas. No se sabe por qué causa tiene ese tipo de parálisis, pero la persona, hay muchos que lo atribuyen a que abrieron la nevera acalorados y tal, se le torció el rostro. Bueno, hay gente que lo atribuye a eso. La parálisis facial periférica, iglesia, esta es aquella que produce torcedura en el rostro. Es la más habitual de todas. Se desconoce su causa, aunque se cree que puede ser producto del estrés crónico. Hay personas tan estresadas. Le pasó a una señora, a una vecina. El marido no llegaba sino a formarle problemas. Tenía una tienda y el marido no llegaba sino a formarle problemas, y esa señora se estresaba cada vez que llegaba su marido. A mediodía a pedir el almuerzo y a la carrera, y ella teniendo su negocio. Y el tipo la estresó de una forma tal que la señora se metió rápidamente a la nevera y abriendo salió ese frío helado, y la señora una se torció. La llevaron a la clínica, ahí está en tratamiento todavía. Se le torció media cara, el rostro, los labios, la nariz se le torció para otro lado. Eso existe, mi hermano, y no estamos libres tampoco de esa mala hora. Esa es la parálisis ¿qué? Facial periférica. Amén. En tercer lugar está la parálisis cerebral. Tenga mucho cuidado con esto, iglesia. La parálisis cerebral. Esta dificulta transmitir los mensajes enviados para el cerebro a los músculos. O sea que el cerebro envía prácticamente unos mensajes a nuestros músculos. Usted va a mover el brazo, usted manda una señal, su cerebro manda una señal y puede usted mover el músculo, mover el brazo, mover una articulación, qué sé yo. Amén. Pero la parálisis cerebral, mi hermano, cuando la persona cae en parálisis cerebral, muchos caen en una muerte profunda, o muerte vegetal que llaman. Se paraliza su cerebro, no circula bien la sangre, no bombea sangre en el corazón, del cerebro al corazón, y quedan paralíticas prácticamente su cerebro. Este tipo de parálisis, iglesia, se produce cuando las células nerviosas del cerebro no funcionan correctamente, se atrofian, y entonces la persona se paraliza. Amén. Ahora escúchenme bien. También se cree que algunas personas que abusan de los narcóticos, escuchen bien, o que abusan de las bebidas alcohólicas, pueden padecer de este tipo de parálisis, ya que los narcóticos y el alcohol son muy perjudiciales, no solo para la salud física, sino también para la salud del cerebro, mi hermano. Amén. Y muchos que han experimentado las bebidas o las drogas se dan cuenta que lo que les estoy diciendo no es falso. El cuarto y último tipo de parálisis, según la ciencia médica, mis hermanos, está la cuadraplegia. ¿La qué? Cuadriplegia. Este tipo de parálisis, mis hermanos, es cuando una persona tiene una lesión en la médula espinal por encima de la primera vértebra torácica, o sea, acá en la espalda. Se llama cuadriplegia, mi hermano, porque este tipo de persona, escúchenme bien, de parálisis afecta a las 4 extremidades del cuerpo, como son los brazos y las piernas. Por eso quedan cuadriplégicas. Amén. Ahora la pregunta que debemos hacernos nosotros. Ya estudiamos un poquito de lo que enseña la ciencia. Usted puede meterse a internet e investigar. Pero miremos qué enseña la Biblia. ¿Qué nos enseña la bendita palabra de Dios? ¿Qué es lo que produce en nosotros como creyentes parálisis espiritual en nuestra vida? Vamos a la palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Mientras busquen ese capítulo, mis hermanos,
y se centra en el versículo del 1 al 9, vamos a orar por esta palabra para que el Espíritu Santo quite toda parálisis de nosotros. San Juan capítulo 5. Amado Señor, te bendigo. Te doy gracias en esta hora, Espíritu Santo. Gracias por tus ángeles, porque acampan a nuestro alrededor y nos defienden. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que está aquí, el cual viene a traer libertad a los cautivos, a los que están paralizados en el pecado, a los que siguen paralizados en la droga, en el alcohol. Señor, hoy yo sé que tú los vas a confrontar con esta palabra, ya que el propósito tuyo es restaurar, Señor, lo caído, restaurar, Señor, lo paralizado en este mundo, como son las almas que están en pecado. Gracias, Señor, te bendecimos y pido la unción del Espíritu de Dios para que esta palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? San Juan capítulo 5, ¿estamos ahí, iglesia? San Juan capítulo 5, versículo 1. Hay un título que aparece. ¿Qué dice el título, iglesia? Dice el paralítico ¿de qué? De Betesda. Betesda era uno de los pórticos allá en el templo que se llamaba o que traducía casa de misericordia. ¿Qué traduce Betesda? Casa de misericordia, amén. Como este lugar, una casa de misericordia, que por la misericordia de Dios estamos reunidos aquí en la plana total prácticamente. Estamos aquí reunidos con un propósito de recibir una palabra de restauración de Dios. San Juan capítulo 5, si están ahí me dicen amén. Versículo 1 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y dice el versículo 1: y subió Jesús a Jerusalén. ¿A dónde subió Jesús? A Jerusalén. Versículo 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, como le decía, que significa casa de misericordia, el cual tiene 5 pórticos. Los pórticos eran unos salones prácticamente que habían ahí. El versículo 3, léalo conmigo, dice: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5, ahí viene la historia del paralítico, y dice la palabra: y había allí un hombre que hacía 38 años. ¿Cuántos años? 38 años, toda una vida, mi hermano. Dice la palabra que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice la palabra, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho, o sea, su cama, y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Esa es la famosa historia del paralítico de Betesda, donde el Señor Jesucristo estaba ahí. Estaba observando cómo había una multitud de enfermos. Y dice el versículo 3: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Mira ese cuadro que había ahí. Todos necesitados de un milagro, del favor de Dios, en pocas palabras. Así como estamos aquí en la iglesia, un lugar de pecadores. Aquí no hay santos, el único santo es el Espíritu de Dios. Y estamos todos reunidos porque todos necesitamos un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y usted viene a la iglesia porque necesita el favor de Dios. Yo vengo a la iglesia porque necesito el favor de Dios también. Y dice el verso 13: en esto yacía una multitud, no eran poquitos, eran muchos, hermanos, muchos enfermos, ciegos, dice la palabra, no veían los cieguitos. También habían cojos y paralíticos, dice la palabra, que estaban esperando el movimiento del agua. Un ángel de Dios, por misericordia el Señor, descendía de tiempo en tiempo al estanque. ¿Y qué hacía este ángel? Quizás con sus alas la sacudían y el agua se movía, se agitaba. Y el que primero se zambullía era sano. Y la gente obviamente creía porque venía de parte de Dios. Amén. Pero lo que la gente ignoraba ahí en ese estanque de Betesda
era que nuestro Señor Jesucristo también estaba ahí. Y Él tenía el poder de sanar. Y quizás muchos lo habían ignorado. Todos lo ignoraban porque estaban pendientes solamente que se agitara el agua. Y por eso se le acerca a Jesús a este paralítico sabiendo que tenía 38 años. ¿Cuántos años tenía? 38 años, mi hermano. Hoy en día pasa lo mismo, igual, iglesia. Hoy en día pasa igual que en la historia bíblica. Son muchos los enfermos que no buscan al Señor Jesús. Ni se congregan. Porque siempre están cansados. Prefieren escuchar la palabra de Dios de lejitos, por radio, que el pastor nada más vía WhatsApp. Y las cosas de Dios las tienen separadas, o sea, lo tienen separado. Solo están paralizados, mi hermano. Y todo porque el pecado los ha paralizado. Muchos son ciegos espirituales, que no ven las bendiciones que Dios les ha dado. Y en vez de buscar cada día la palabra de Dios y la presencia de Dios, se van alejando cada vez más de Él. Y por su ceguera espiritual, no ven el camino de perdición en el cual están entrando. Son además cojos espirituales, que hoy van a la iglesia y mañana no van, porque tienen un pie en el mundo y tienen otro pie en la iglesia, mis hermanos. Un día están con Cristo y otro día están con el diablo. Estos son los paralíticos espirituales que habla la Biblia, que no llegan por sí mismos al templo, si alguien no lo lleva. Hay mucha gente que uno invita, vamos a buscar de Dios, lo invito a la iglesia. Voy con mi esposa y lo visitamos a la casa para que al menos tengan la amabilidad de venir a la iglesia y tampoco lo hacen. Algo pasa, están paralizados en su pecado. Otros se paralizan en su inmundicia y no quieren buscar de Dios. Mis hermanos, hay 5 actitudes negativas que traen parálisis espiritual a nuestras vidas y es bueno que usted lo conozca. Hay 5 actitudes negativas que traen o producen parálisis espiritual en nuestras vidas. La primera actitud negativa, por eso digo negativa, algo malo, algo que no edifica. La primera actitud negativa es la autosuficiencia. ¿Cuál es la primera actitud? La autosuficiencia. Cuando nos creemos autosuficientes, decimos yo creo en Dios a mi manera. Yo lo escucho, pastor, pero yo hago conmigo lo que me da la gana. Yo veo sus prédicas, las escucho, muy bien, me parece interesante, pero yo tomo las decisiones a mi manera. ¿Cómo se llama eso? Diga, autosuficiencia. El diccionario enciclopédico define la autosuficiencia como el estado o condición del que es capaz de satisfacer sus necesidades valiéndose de sus propios medios. Así lo califica el diccionario una persona autosuficiente. Una de las características de una persona autosuficiente, por si de pronto hay una aquí que me escuche, es que disfrutan sintiéndose responsables de su propia vida. ¿Qué significa eso? Que la persona autosuficiente, iglesia, no deja sobre hombros ajenos sus decisiones, o espera que otros hagan o digan. Ellos dependen de su propia capacidad para hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Si usted quiere conocer a una persona autosuficiente, o si usted se quiere autoanalizar, ese es un tipo de persona autosuficiente. El que dice yo todo lo resuelvo en mis fuerzas. Y hay unos que son hasta extremos. Yo no necesito de Dios. No necesito de Dios para tomar decisiones sabias. Y creen que todo está aquí en el intelecto. Se equivocan, hermano. La sabiduría es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La sabiduría es de Dios, mi hermano. Hay 2 tipos de sabiduría en este mundo, 2 clases de sabiduría. La Biblia me dice que hay 2 tipos. Una, la de arriba, la de Dios, que es pura, benigna, pacífica, llena de bondad, llena de misericordia, llena de frutos. Y otra, la sabiduría de este mundo, o sea, la que nos rodea a nosotros, que es animal, terrenal y diabólica. Diabólica porque no acepta las cosas de Dios. Por eso dice la Biblia que para el hombre natural las cosas de Dios son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora escuchen esto. Las personas autosuficientes, iglesia, son además reácidas a cumplir expectativas ajenas, ya que se limitan a seguir únicamente sus deseos, sus metas personales y aspiraciones en cada etapa de sus vidas. Asimismo asumen sus propios errores y asumen sus propios fracasos. Este paralítico, por ejemplo, escúchenme bien de la historia, por lo menos reconoció que su autosuficiencia no le había servido para alcanzar la sanidad que él tanto necesitaba. Lea conmigo, mis hermanos, el versículo 6. ¿Cuál es la primera actitud negativa
¿Qué trae parálisis? Diga, la autosuficiencia. Amén. Si usted es una persona que en su corazón hay autosuficiencia, usted es un paralítico espiritual. Con todo respeto se lo digo sin ofenderlo. La segunda actitud negativa que trae parálisis, número 1, son 5. La primera es autosuficiencia y la segunda es el conformismo. Lea conmigo el versículo 6 de San Juan capítulo 5. Versículo 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Miren la pregunta que le hace Jesús. Suena ilógica, ¿sí o no? Que yo esté echado, que necesite sanidad, que estoy esperando que se agite el agua y que venga quizás un extraño, porque eso era para este paralítico Jesús, un extraño que le dice: ¿quieres ser sano? O sea, le da a escoger. ¿Por qué le da a escoger si quería ser sano? Porque Jesús vio que en este hombre había conformismo. ¿Qué es conformismo? Conformismo es acomodarse a una situación difícil. Yo me acomodo. Soy pobre, no tengo en qué caerme muerto, me acomodo a esa situación. Eso es conformismo. No piensa más allá de la lógica. No, ni siquiera le preguntó: ¿usted por qué me pregunta a mí si quiero ser sano? Dice la palabra que cuando Jesús lo vio acostado, ¿cómo lo vio Jesús a este hombre? Diga, acostado. ¿Cómo están muchos hoy en día? Acostados en su pecado, acostados en su inmundicia, ahí en el lodo cenagoso, ahí en el pozo de la desesperación, y no claman a Dios. Se han conformado a esa situación. Dicen: ¿quién podrá defenderme? Y no buscan la presencia de Dios. Jesús le hizo tal vez a este hombre esta pregunta ilógica, porque sabía que este hombre tenía una fe muerta y conformista. ¿Cómo está la fe de este hombre? Muerta, por el piso. Estaba tendido ahí, echado. Así hay muchos que Dios quiere levantar de ese conformismo. Conformismo lo traduce el diccionario, escuchen, como la actitud que fácilmente se adapta, del que fácilmente se adapta ante cualquier circunstancia. Ante cualquier circunstancia. Por eso dicen que el hombre es un animal ¿de qué? Pero no es así. Porque no somos animales, somos creados a la imagen de Dios. Pero el diablo ha catalogado al hombre eso. ¿Por qué? Porque nos volvemos conformistas, iglesia. El conformismo, escuchen esto, puede definirse como aquellas modificaciones o cambios que se producen en el comportamiento de una persona como resultado de la presión real o imaginaria del individuo, mis hermanos. Como este hombre que estaba acostado. Este hombre decía: yo no puedo llegar allá. Yo quiero, pero no puedo. Y tenía 38 años con esa enfermedad encima. Paralítico, paralizado. No dice la Biblia en qué parte estaba paralizado, pero yo podría afirmar que este hombre tenía una parálisis espiritual, mi hermano. Espiritual. Por eso dice Romanos capítulo 12, versículo 2. El Señor te dice a ti: no os conforméis, no se conformen a este mundo, o sea, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué te dice el Señor hoy? No se conformen. ¿Qué le dice Dios a los hermanos de YouTube, del Face, los que me escuchan a millones de kilómetros? No se conformen. No nos conforméis a este mundo. No se conformen. Hay gente que se conforma, sino que el Señor quiere que usted transforme su manera de pensar. Transforme su manera de pensar. Si usted que está aquí y me escucha no transforma su manera de pensar, siempre se va a acomodar a esta situación, o a la situación que está viviendo. Siempre va a ser un drogadicto, siempre va a ser un alcohólico, siempre va a ser una persona adicta a los vicios y placeres de este mundo, porque se ha conformado a esa situación difícil. Tercera actitud negativa que trae la parálisis espiritual: la autosuficiencia, el conformismo, y tercero, son 5, las quejas sin propósito. ¿Las qué? Quejas sin propósito. O sea, justificaciones. Todo lo justificamos por naturaleza. Como Adán y Eva se justificaron delante de Dios. La mujer que tú me diste me dio ese fruto y yo comí, pequé, ya, la embarré. No hubo un arrepentimiento, todo lo justificaron.
Y no vino sino quejas sin propósito. Quejas sin propósito. Versículo 7, léalo conmigo. San Juan capítulo 5, versículo 7. Dice que este paralítico le dice a Jesús: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. ¿Le sacó qué? Diga, un argumento. ¿Le puso a Jesús qué? Una queja. Una queja sin propósito. ¿Sabe por qué? Porque este hombre estaba paralizado. Estaba paralizado. Prefería estar echado ahí. Perdón la expresión, echado. Le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. En pocas palabras, quizás este hombre le quiso dar a entender a Jesús que él sí lo podía meter allá al agua. Pero cuán grande estaba equivocado este hombre si pensaba eso. Porque Jesús no lo iba a meter al agua. Jesús lo iba a salvar de su enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús no lo va a meter a usted en una religión. Jesús lo quiere salvar a usted del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Deben un aplauso a Cristo Jesús, que usted cree su palabra. Ese paralítico era más afortunado, escuchen esto, mi hermano, que mucho, ya que él sí podía ver el movimiento del agua. Él no estaba ciego. Los ciegos sí están en una peor condición. Los ciegos sí podían decir: no tengo quien me meta porque ni siquiera veo cuando se agita el agua. Pero este paralítico empezó a quejarse delante del Señor. Y el Señor hizo un milagro en su vida. Porque ahí donde el Señor le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? No quiero argumento, le dijo Jesús. No quiero autosuficiencia, no quiero conformismo, no quiero quejas, solamente quiero que me aceptes como Salvador y vas a recibir la sanidad. Ahora escuchen bien, iglesia. Esto nos demuestra que las quejas pueden producir parálisis y justificación para con Dios y para con los demás. Quejarse, escúchenme bien, es expresar insatisfacción por algo. ¿Qué es quejarse? Expresar insatisfacción por algo. Cuando usted algo no le agrada, empieza a quejarse. Empieza a justificar por el derecho. Refunfuñar es quejarse con una mala actitud. Es la diferencia entre quejarse y refunfuñar. Quejarse con una mala actitud. Este hombre no se quejó con una mala actitud, pero se quejó delante del Señor. Hay 4 beneficios de no quejarse. 4 beneficios de no quejarse. Número 1, cuando tú no te quejas, te sientes más feliz y optimista. Escúchame bien. Cuando tú no te quejas, te sientes más feliz y optimista. Cuando tú no te quejas, no te sientes agotado. Hay gente que se siente agotado, todo el día está quejando. Y tienen hasta cansancio emocional y mental. Cuando tú no te quejas, cambia la forma de comunicarte. Porque tú ya piensas con otra actitud, una actitud de fe o positiva. Y cuando tú no te quejas, mejoras tus relaciones sociales. Porque ¿quién quiere estar al lado de una persona que mantiene a toda hora quejándose? Es fastidioso, ¿sí o no? Tener una amistad que a toda hora está quejando, que se queja por todo, hermano. En vez de decir, vamos a hacer algo, vamos a salir adelante. No, Señor, no lo hace. Porque las quejas han invadido su corazón. 4ª actitud negativa que traen parálisis. He hablado de la autosuficiencia, he hablado del conformismo y he hablado de las quejas. La 4ª es la amargura de espíritu. ¿La qué? Amargura de espíritu. El versículo 5 de San Juan capítulo 5 dice: y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Usted se imagina que este hombre tenía una amargura muy grande, me imagino. Yo me imagino que la amargura de este hombre era tremenda. Tenía una raíz de amargura. Quizás odiaba a los que se le adelantaban y se le zambullían allá. Quizás hasta sentía envidia. Mire, yo no me puedo mover. Pero el Señor, con todos sus resabios, el Señor vino y hizo un milagro en esa persona. ¿Qué me enseña la Biblia? Que así nosotros seamos imperfectos, como le decía, como iglesia, somos imperfectos, cometemos errores. Este es un lugar de pecadores. Cuando el Espíritu Santo quiere hacer una obra regeneradora y transformadora en nuestras vidas. La autosuficiencia, el conformismo, las quejas. Y 4, la amargura de espíritu. Amargura, hay gente que está amargada. Hay gente que dice: pastor, ore por sanidad, porque estoy físicamente enferma o enfermo. Pero si supieran que esa persona lo que tiene es amargura.
que si se le liberta esa amargura, se liberta su enfermedad. Porque eso era lo que ese hombre aparentemente tenía. El diccionario también define a la amargura como el sentimiento interno y duradero de pena o aflicción. ¿Sentimiento qué? Interno, o sea, aquí en el corazón, en el alma. Por eso Jesucristo vino a traer libertad a los cautivos, a los que están llenos de amargura. A una persona muchas veces amargada se le nota en el rostro, se le nota en la actitud, en la pereza espiritual que maneja. Está paralizado su amargura. El diccionario lo define la amargura como sentimiento intenso, duradero, de pena o aflicción. Quizás todas estas experiencias, mis hermanos, mencionadas en este paralítico, habían frustrado su vida y llenado su corazón de amargura. Gracias a Dios, mis hermanos, esta persona, después de 38 años fue libre para la gloria de Dios. Amén. No sé cuántos años lleva usted con su amargura, con su pena moral, con su enfermedad, qué sé yo, con su vicio, su adicción. Pero si usted le cree a Dios, Dios va a hacer el milagro en su vida. Esa es la completa realidad, iglesia. Dice la palabra en Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 12. Pablo le escribe a esta iglesia, a los hebreos, y le escribe, le dice, Hebreos 12, 12. Por lo cual, mírenlo, Dios nos lo dice hoy a nosotros. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué quiere Dios que usted levante? Las manos caídas. Muchachos, vamos a alabar a Dios. Levanten sus manos, como 2 o 3, y hay como 20. Y solo 2 o 3 levantan sus manos. Estamos alabando a Dios en espíritu y en verdad. Yo siempre trato de levantar mi mano, no para que me vean, sino para exaltar a Dios. ¿Y qué le dice el Señor hoy a todos? Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Por qué habla de rodillas paralizadas? Porque nos cuesta hincarnos delante de la presencia de Dios. Nos cuesta, nos da pereza doblar rodillas y clamarle a Dios. ¡Qué pereza! Decimos. Yo le oro a Dios acostado si es posible. Nos da pereza. Y digo, nos da porque a todos nos pasa. Y el Señor dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, versículo 13 de Hebreos 12, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Lo cojo. Imagínense un cojo, tiene problemas de parálisis, no puede andar, está cojeando, está arrancando, como decimos. Versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Escuchen, sin la santidad nadie verá a Dios. Como iglesia necesitamos santificarnos para Dios. Porque si no nos santificamos vamos a estar paralizados en el pecado y en la inmundicia. Versículo 15, el Señor te dice, Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué hace la amargura? Diga, contamina a muchos. Por eso, si usted está amargado, mi hermano, y se hace al lado de otra persona, lo va a amargar a él también. Tiene amargura de espíritu. Pero si usted es una persona que no tiene amargura y ve a un amargado, pues trate de llevarle una buena nueva para que se refugie en Dios. Amén. Y se vaya la amargura y se vaya la parálisis de su vida, mi hermano. Mira bien, dice el Señor, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que la amargura es un estorbo para la fe. La amargura, según la Biblia, es un estorbo que nos impide ver las cosas de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. Se concluye pues, mis hermanos, con esta palabra, que la amargura de espíritu es un estorbo en nuestra vida espiritual y contamina al que está a nuestro lado. ¿Amén? Contamina al que está a nuestro lado. Quinta y última, finalizo con eso. Actitud negativa que produce parálisis. La quinta y última actitud negativa son los argumentos de pecado. Escuche bien, ¿los argumentos de qué? De pecado. No solo se justifica, sino que tiene argumentos de pecado. El versículo 14 de San Juan, capítulo 5, dice que después
le halló Jesús en el templo y le dijo a este paralítico: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿A dónde se lo encontró Jesús ya? En el templo. Ya no estaba ahí paralizado, ya empezó a andar. Él tomó su lecho, o sea, su cama donde la pasó 38 años echado, y se levantó y ya empezó a buscar a quien diga adiós en el templo. Empezó, fue un hombre agradecido, a pesar de todos estos errores que tenía. A pesar de todos los errores que usted y yo tengamos, seamos agradecidos con Dios. Amén. Dice la Biblia, versículo 14 de San Juan: después Jesús le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. En pocas palabras, apártese del pecado, mi hermano, porque quizás él lleva 38 años paralizado, quizás por causa de algún pecado. Y tras ese pecado vino la amargura, vino muchas cosas negativas. Finalizo. Los 2 consejos para derrotar la parálisis. Hay 2 consejitos breves. ¿Cómo derrotamos a la parálisis, pastor? A ver, yo soy uno de esos, pastor. Estoy paralizado en la inmundicia. Me da pereza hasta ir a la iglesia. Me da pereza levantar las manos, doblar mis rodillas. Me da pereza. A ver qué puedo hacer. ¿Cuál es el consejo sabio de parte de Dios? Número 1. Levántese de la condición en la que se puede encontrar. ¿Qué te dice el Señor hoy? Levántese. Isaías 60 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Dios será vista sobre ti. Levántese. El versículo 8, mira que Jesús mismo le dijo, cuando Jesús se dio cuenta que este hombre llevaba mucho tiempo ahí postrado, el verso 8 de San Juan 5 dice que Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Diga, levantarnos. Levantarnos. Pero hay unos que se levantan para huir, para irse lejos de la presencia de Dios. No se levantan para venir al encuentro con Dios. No, Señor. Se levantan es para huir, para meterse más en los vicios y profundizar más en su inmundicia. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. O sea que no solamente nos vamos a levantar, vamos a caminar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el primer consejo, levantarse de la condición en la que se puede encontrar. Y el segundo consejo para finalizar: congréguese con frecuencia y agradezca siempre a Dios por los favores recibidos. Debemos congregarnos con frecuencia y agradecer a Dios por los favores recibidos. Hay gente desagradecida con Dios. Me encuentro mucha gente que da testimonio que Dios lo sanó, que lo libertó, que hizo un milagro que nadie había hecho, y le pregunta: ¿a ustedes se congregan? No, yo no voy a la iglesia, pero yo sí iba. Es un desagradecido, está paralizado en la inmundicia. Esa es la realidad, mi hermano. Congréguese con frecuencia y agradezca siempre a Dios. Dice la Biblia, ya lo leímos, versículo 14 de San Juan 5, que Jesús se lo encontró ya no en el estanque de Betesda, sino que se lo encontró ¿dónde? Diría hoy en día en la iglesia, en el lugar de adoración a Dios. Allá se lo encontró, dándole gracias a Dios, siendo agradecido con el Señor. Amén. Este hombre le creyó a Dios y ya mantenía en el templo, o sea, en la iglesia. Allí recibió el consejo de Dios: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Solo cuando este hombre se congregó voluntariamente, reconoció que Jesús era su sanador y que tenía un propósito en su vida. Vamos a ponernos en pie. Démele un aplauso.